Gracias te damos, Señor. Gloria y honra sean dadas a tu nombre. Mientras tu palabra en esta mañana, Señor, sea disertada, yo te ruego que esté, Dios mío, encendiendo nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu ministre, ya sea en el silbo apacible o en este reto. Te lo ruego, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Préndeme por favor. Gloria al Señor por siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de tu presencia, de tu poder y de tu Santo Espíritu. Gracias. Amén. Este mes de febrero estamos estudiando una serie titulada ¿Por qué orar? Los martes, ¿por qué orar? Y el martes pasado estábamos hablando sobre los hombres de oración y no pudimos concluirlo, así que esta noche, hoy, tampoco lo vamos a concluir porque es muy extenso. Pero hablamos de algunos hombres en la Biblia de oración y de algunos hombres en la historia que fueron hombres de oración. Entre los hombres de oración en la Biblia hablamos de Abraham, que oró por Abimelech, por su casa y su pueblo, pues Dios le había cerrado la matriz. Él intercedió por Sodoma y Gomorra. También hablamos de Daniel, de Nehemías, que es un hombre que ora antes de actuar, y es un libro de liderazgo que nos muestra cómo debemos prepararnos primeramente en la oración, en la búsqueda, antes de ejecutar una acción. Hoy estaremos hablando sobre Moisés, un hombre, a pesar de lo que vivió con Dios, no se sintió satisfecho y quiso más del Señor. Un amigo de Leonard Ravenhill le dijo que una vez tuvo la oportunidad de orar con John Hay. John Hay fue un misionero a la India y iba a dar una conferencia y le dijo: señor Hay, ¿puedo orar con usted? Hay le dijo: estaré a las 9 de la mañana orando. El hombre llegó a la iglesia a las 9 de la mañana y Hay estaba orando. Se arrodilló y empezaron a orar. Tocaron la puerta al rato y el Señor pensó que están tocando para interrumpir el tiempo de oración. Pasó un rato y volvieron a tocar la puerta y él pensó a pensar lo mismo. Luego el hombre abrieron la puerta y le dijeron: señor Hay, son las 3 menos cuarto y a usted le toca predicar a las 3 de la tarde. El hombre dijo: habían pasado casi 6 horas de oración, este hombre de rodilla, y no nos dimos cuenta a dónde el tiempo se había ido. Hay era un hombre de oración, hermanos, que antes de disertar o predicar pasaba grandes tiempos de rodilla. Dios forja a sus mejores guerreros en el secreto. Dios forja a sus mejores hombres en la oración. William o Leonard Ravenhill duró 58 años orando, 8 horas diarias, levantándose a las 4 de la mañana. Al yo leer esa historia y escuchar, hermano, a mí me dio vergüenza delante de Dios, porque él tenía todo el tiempo como lo tiene usted y como lo tengo yo. Los apóstoles estaban ocupados igual que usted y igual que yo. Él tenía familia, pero se levantaba a las 4 de la mañana todos los días, hermano, todos los días, para buscar el rostro de Dios. Le invito a que escuchen los mensajes de Leonard Ravenhill.
David Wilkerson fue discípulo de él. Él fue mentor de David Wilkerson y de otros hombres de Dios, hermanos. Gente que tenían hambre por Dios, que querían ver la presencia de Dios, que querían ver avivamiento, pero sin oración no hay avivamiento. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. Sin altar no hay fuego. Y sin oración perseverante no hay poder de Dios. Moisés, Dios lo llama a él mediante un método milagroso, que es cuando la zarza está ardiendo. Él está pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, y él ve cómo la zarza arde y la zarza no se consume. Él dice: yo voy a ver esta gran visión. ¿Por qué causa está ardiendo y no se consume? Y él va a ver esa visión. Dios utilizó este medio de la zarza para llamar la atención de Moisés y tener un encuentro con él en Sinaí. Así que él va y Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás santo es. Es santo porque Dios había descendido a este lugar. El lugar donde Dios desciende o Dios está es un lugar santo. Ese mismo Moisés que Dios le llama una zarza, es el mismo Moisés que es enviado a Egipto, y que Dios muestra su poder en el versículo 12 de Éxodo. Dios le dice a Moisés, versículo 12, sobre la plaga que le va a enviar a Egipto y sobre quién él iba a ejecutar su juicio. Y él le dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, voy a herir a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses, yo, Jehová. Los juicios que Dios mandó a Egipto, cada uno de esos juicios, esas plagas, iban dando un golpe certero a una deidad que los egipcios adoraban. Dios ejecutó su juicio sobre Egipto. Moisés vio estos milagros. Él vio cómo el mar se volvió rojo en sangre. Vio las plagas de rana, de piojo. Vio la oscuridad, vio las llagas, y al final vio la muerte de los primogénitos. Moisés vio esta mano poderosa de Dios. Moisés vio cómo el Señor abrió el mar rojo en dos. ¿Se acuerdan? Faraón venía con su ejército. Ellos iban delante con todos los ancianos, animales, niños y quizás mujeres embarazadas. Faraón venía con todo su ejército, pero a pesar de eso ellos no estaban solos. Moisés vio como la columna de nube estaba entre ambos campamentos. Dios en medio de su pueblo, Dios protegiendo a su pueblo y confirmando la promesa: lo voy a meter a una tierra que fluye leche y que fluye miel. Así que él está viendo la columna de nube. El milagro de Dios era la Shekinah, y la palabra que los rabinos utilizaban para describir la manifiesta presencia de Dios en el pueblo. Se veía visible la Shekinah, la nube y la columna de nube. Moisés está frente al mar. Él clama al Señor. El Señor le dice en el capítulo 14, versículo 21: extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recios vientos orientales toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Moisés vio eso. Yo le dije a Moisés: Moisés, extiende tu mano. Versículo 16: alzó Moisés la vara, extendió su mano sobre el mar, y lo divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del agua
o por medio de tierra y seca. Moisés vio ese milagro. Moisés vio cuando Dios lo llama a Sinaí. Y Moisés sube al monte Sinaí. Pero antes de subir al monte Sinaí, él se enfrenta con Amalek. Y él ve cómo Dios le da la victoria con Amalek. Moisés le dice a Josué: Josué, toma hombres de guerra, ve a pelear contra Amalek. Yo estaré en la cumbre con la vara de Dios en mi mano. Hur y Aarón estarán conmigo. Tú ve a pelear. Moisés sube a la cumbre. Y en la cumbre Moisés levanta sus manos al cielo mientras Josué está peleando con Amalek. La palabra dice: y sucedía que cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Y cuando Moisés bajaba la mano, entonces Amalek prevalecía. Moisés está con la vara de Dios y está en el collado, allá arriba, con la mano encima. Porque la costumbre era en esos días, y los hebreos oraban cuando querían, oraban en varias posiciones. Cuando querían, era la oración de guerra. Entonces ellos dirigían sus manos al lugar donde querían que Dios obrara. Por eso es que Moisés levanta su mano, al igual que Josué. Cuando destruyen a Ai, Josué extiende su mano hacia Ai. Moisés está librando una batalla en los cielos, hermano, de oración. Una batalla espiritual. Mientras en la tierra Josué está peleando. No podemos ganar batalla en lo terrenal si primero no lo ganamos en lo espiritual. Las batallas se ganan primero de rodillas en el secreto de Dios, y luego entonces en público tomamos el botín y tenemos la recompensa. Jesús les dijo a sus discípulos: cuando oren, entren en su aposento, cierren la puerta y oren a su Padre que ve en secreto. Y su Padre que ve en secreto lo va a recompensar en público. Hay que luchar las batallas de rodilla en oración, en el secreto de Dios, hermanos. Ahí tenemos la victoria. Moisés está orando, Josué se está peleando. Hay entidades demoníacas que se levantan para obstruir que la obra de Dios no avance. Hay poder de las tinieblas en regiones, en pueblos, en ciudades que reinan. Hay fortalezas, hay principados. Y el hombre que está en la intimidad con Dios, en el secreto, Dios le muestra estas cosas. Dios les abre los sentidos. Dios les revela su palabra. Pero si vivimos en lo natural, hermano, nunca vamos a escuchar, entender la voz de Dios, su propósito ni su presencia. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. De oración. Moisés, Josué tiene la victoria. Moisés se cansaba, le ponen una piedra, y Hur y Aarón le toman la mano y se la sostienen. Y con la mano sostenida a los cielos, Josué tuvo la victoria contra Amalek. Moisés vio ese poder, él vivió esta experiencia. Ahora Moisés es llamado al monte Sinaí. Dios le va a dar la tabla de la ley, y él sube a Sinaí. Y en Sinaí 24:17, el Señor desciende al monte. Y dice el 17: Dios apareció, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de todo Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 40 días, él entró a la nube. La nube, hermano, Dios está protegiendo a Moisés de su santidad. No hay gente que pueda ver a Dios y que viva. Dios utiliza la nube. Isaías capítulo 6 versículo 4 dice a Isaías que él vio que los quiciales se remeneaban y que la casa se llenó de ¿qué? De humo. De humo. El sacerdote, cuando iba al lugar santísimo en el día de la expiación, tomaba un incensario, y con ese incensario levantaba el velo y hacía que todo el humo
cubriera el lugar santísimo, entonces él entraba, porque ahí estaba el arca de la presencia de Dios, lo más santo, lo más puro, con prohibición de que se tocase. Hermano, Dios está protegiendo a Moisés con la nube. Dios le hablaba, Moisés escuchaba, el pueblo de lejos escuchaba las bocinas. Dios había descendido. Los antiguos llamaban, refiriéndose a la pureza de Dios, su aterradora santidad. Y muchos de nosotros muchas veces jugamos con eso. Y yo preguntaba, ¿el Dios de ayer es el mismo de hoy? ¿Ha cambiado Dios? ¿Le ha bajado algo Él a su santidad? ¿O sus estándares de santidad siguen siendo lo mismo? Moisés sube y está con Dios. Está escuchando, versículos 18 y 20 del capítulo 19, dice: todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de las bocinas iba en aumento en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía ¿con qué? Con voz tronante. Voz tronante. El 33, donde leímos del 15 al 18, entonces Dios llama de nuevo a Moisés. Moisés estuvo de nuevo 40 días y 40 noches, no fue una sola vez, en el monte. 40 días y 40 noches sin comer nada, hermano. Esto solo se puede hacer que la mano de Dios esté sobre un hombre. Pues nadie humanamente puede durar 40 días y 40 noches sin comer nada. Nada. Dios podía darle la tabla a Moisés en menos de una hora. Pues fue Dios que le escribió la primera, ¿sí o no? Con su dedo. ¿Y por qué tiene que durar 40 días? Y de nuevo dura 40 días más con Moisés y 40 noches y no come nada. El deseo de Dios siempre ha sido la comunión con sus hijos. Que pasemos tiempo con Él. Él tiene una relación con nosotros. Pero somos nosotros los que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Él. Santiago dice: ustedes no saben que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos anhela, Dios te anhela, su Espíritu Santo te anhela. Pero somos nosotros que no anhelamos a Dios, hermano. Sigamos sinceros, porque si le anheláramos, pasáramos tiempo con Él, buscando su rostro en oración, estudiando su palabra, compartiendo la fe con otros. ¿Para qué queremos la presencia de Dios? ¿Para qué queremos su poder? ¿Para qué queremos su Espíritu Santo? Pues la iglesia hoy día nos hemos hecho muy profesionales, grandes escenarios, buenas bandas musicales, buenas cámaras de grabar videos, muchas celebraciones. Y Leonard Ravenhill decía una frase que incomodaba en su día, que era: si el Espíritu Santo fuese quitado de la iglesia, el 90% de la iglesia seguiría funcionando normal, ni cuenta se dieran. Porque estamos viviendo en lo natural, en lo muy profesional, sin la dependencia de Dios, sin la búsqueda. Jeremías dice: me buscarán y me van a hallar, pero cuando me busquen de todo su corazón. Dios se va a dejar encontrar, hermanos, cuando tú le busques de todo corazón. Moisés no se conformó con durar 40 días la primera vez.
ahora está con 40 días más. Y él le dice: mira, Señor, tú me has dicho a mí, saque este pueblo. Yo no entro en una tierra que fluye leche y miel. Tú me has dicho a mí que yo he dado gracias ante tus ojos, ¿verdad? Pero tú no me has declarado quién irá con nosotros. No me lo has dicho. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, le hice recuento para que vean que Moisés vivió grandes experiencias con Dios en el pasado, antes de llegar al capítulo 33 y 34. Vivió experiencia con Dios tremenda, terrible. Él vio milagros, pero los milagros no bastan. No es hablar del Dios de los milagros, es conocer al Dios que hace esos milagros. Es que conozcamos a Dios. Él quiere conocer a Dios. Él tiene hambre de Dios. Y él dice: Señor, si tú no vienes conmigo, no me saques de aquí. Porque Dios le ha dicho: yo voy a enviar un ángel. No, yo no quiero ángel, Señor. Yo no quiero un ángel. Donde manda capitán, no manda marinero. Si yo puedo hablar con el presidente, yo no quiero un funcionario. Yo quiero hablar con el presidente. Señor, yo no quiero un ángel, un malá, un mensajero. Yo te quiero a ti. ¿Cuánto quieren al Señor? Andamos a veces, no queremos ir a otro lugar que no sea tu presencia. Tu presencia. No queremos otro lugar que no sea tu presencia. Es su presencia, hermano. Es su presencia. Así que Dios le dice a él: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando la presencia de Dios esté en un hombre, en una mujer o en una congregación, las cosas fluyen. A diferencia de cuando Dios no está en un hombre, en un ministerio o en una iglesia. Es muy distinto. Muy distinto. Dios le dijo: mi presencia irá contigo, te dará descanso. Y Moisés duró 40 días la última vez. Y cuando Moisés desciende, dice el libro 34 de Éxodo 28 y 30, estuvo Moisés allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua. Un cuerpo ya a los 3 días empieza a pedir agua, por lo menos. Él duró 40 días, hermano, y 40 noches. El texto dice que trajo los mandamientos. Versículo 29. Aconteció que Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía, porque hubo. ¿Por qué resplandecía su rostro? Porque hubo. Y decimos: ¿qué es la oración? ¿Y cómo se aprende a orar? Orando. Se aprende a orar orando. Hable con Dios como habla con cualquier amigo. Hable con Dios. Deje que la oración nos atrape. Nos atrape la oración. Esos grandes hombres de Dios de la historia, se dice que tenían un espíritu de oración, que eran atrapados por la oración, por ese espíritu. Que mientras empezaban a orar, el tiempo se le iba y ni cuenta se daban. Hermanos, sus rodillas tenían los callos de tanto tiempo que pasaban de rodillas ante Dios. Y fueron los hombres que cambiaron su ciudad, su entorno, su historia. John Knox fue un gran teólogo y fundador de la iglesia presbiteriana en Escocia. John Knox oraba diciendo: Señor, dame Escocia o me muero.
Señor, dame a Escocia o me muero. Era su oración, era su proclamación. Él quería ver su ciudad siendo salva, transformada. Oramos nosotros así, o por lo menos podemos decir: Señor, mira mi familia, dámela o me muero. Mira mi barrio, Señor, sálvalo o me muero. Mira las adolescentes, hermano, anoche, mientras yo esperaba a los hijos míos que terminaran la actividad aquí, nuestra hermana Sara subió por el callejón de Morugueña, ese callejón, y ella me cuenta cómo ese callejón, que está tan oscuro, estaba allí, hay que pedir permiso para poder pasar por ahí, de niñas con niños, parejitas, hermanos, y andan en manada. Veamos nuestros jóvenes así y digamos: Señor, dame mi barrio, me muero. Señor, dame la juventud y la adolescente que van creciendo, me muero. Que Dios ponga un peso en nosotros y una carga por los perdidos. Jesús vio a las grandes multitudes y la vio y tuvo compasión de ellas, porque la vio como ovejas que no tenían pastor. Estaban sin rumbo y necesitaban a alguien que la direccionara y que como pastor le dijera: ven al redil, te llevaré a pasto seguro y a agua tranquila de reposo. Yo no oraba: dame Escocia, Señor, dame Escocia o me muero. Me muero, Señor, me muero. Que Dios salve nuestras familias, que Dios ponga el peso en nuestros corazones por aquellos que no le conocen, que Dios traiga el fuego a nuestros corazones, pero que ese fuego sea para trastornar a este mundo, para ir a las calles. Dios no nos llena para quedarnos en cuatro paredes. Dios nos manda su fuego para que estemos aquí entre nosotros mismos comiéndonos el cordero. Él quiere que Hechos 1:18 me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra. Evan Robert, 1904, el gran catalizador, fue considerado del avivamiento en Gales. Duró 13 años orando para que Dios trayese un avivamiento en Gales. Imagínese usted que los jueces van al tribunal y no hay a quien juzgar. Imagínese que la policía no tenía, las cárceles estaban vacías, pues no había a quien apresar, no había. Imagínese que las cantinas de esos días estaban vacías, no había gente que fuese. Imagínense que los mineros que trabajaban en las minas de carbón tuvieron que cambiar su lenguaje para hablarle a los animales, pues ellos le hablaban con palabras duras a las bestias que cargaban el carbón. Ahora tenían que cambiar el lenguaje. Imagínense las prostitutas dando escuela bíblica a los niños ahora, porque Dios contestó la oración de Evan Roberts. 13 años orando. Y su frase más famosa fue: Señor, dobléganos. Señor, dobléganos. Señor, quebrántanos. Hermano, debe haber un quebrantamiento en nuestra vida, pues la carne ante el fuego se quema. No podemos estar vivos delante de la presencia de Dios. Dios utiliza a los muertos. A los muertos a esta carne, los muertos a este yo, los muertos que dicen: yo no vivo, ya yo he muerto, ahora Cristo es que vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Dios trajo ese gran mover en Gales, hermano. Un joven que su padre muera y él tiene que trabajar en una mina, como abrió las compuertas para sustentar a su familia, pero él siempre estaba con una pequeña Biblia, siempre una pequeña Biblia, estudiando la palabra.
y orando a Dios porque Dios salvara a Gale. Fue tan grande que 100,000 personas se convirtieron en 6 meses en Gale. Las iglesias se llenaron, hermanos. Ese año tocaba un juego de fútbol y se suspendió porque la gente no estaba en juego, estaba en Dios, estaba en las iglesias, en buscar su presencia, en compartir la fe. Los matrimonios se restauraron, hermano. Hubo restauración en los matrimonios porque Dios llegó a la ciudad de Gale. Eran hombres de oración. David Livingstone, el gran misionero al África. Livingstone, conocido como un gran cartógrafo, también descubrió la mayoría de los grandes territorios de África, y gracias a él están en el mapa mundi. Él no buscó eso. Él fue a predicar allá al África como misionero. Él lo dejó todo. Su esposa murió allá por una peste. Un león le descoyuntó un hombro y salvó la vida de milagro. Ya no podía levantar su mano para orar, pues el hombro no le servía. Pero él seguía predicando a los nativos en África. La pasión lo movía. Grandes territorios, caminándolo a pie o en animales, anotando. Descubrió los grandes ríos y cataratas que hoy conocemos en África gracias a él. Cuando él murió fue enterrado en la abadía en Francia. Y la gente dice que hay los lugares más visitados en Inglaterra. Que los turistas cuando van preguntan dónde está la tumba de David Livingstone, con excepción de la tumba del soldado no conocido, que es la más visitada. La segunda es David Livingstone, un hombre que vivió para Dios, hermano, que lo dejó todo por llevar el evangelio a aquellos que eran traficados, pues luchó contra los blancos que iban en grandes barcos y se llevaban esclavos para venderlo en Europa. Él luchó contra la esclavitud. Fue un hombre, su frase más famosa era: prefiero morir por Cristo que gobernar toda la tierra. Prefiero morir por Cristo que gobernar toda la tierra. Eso solamente viene cuando hay convicción de la eternidad. Cuando tenemos convicción de lo eterno y lo eterno ocupa el primer lugar en nuestra vida, tenemos entonces las cosas de este mundo en último plano, dando mayor valor a lo eterno, a la eternidad, hermanos míos. Jonathan Edwards, 1741, el gran predicador, su gran frase de mensaje: pecadores en mano de un Dios airado. Era el mensaje que contundente que Jonathan Edwards predicaba. Él lo leía, no era muy buen orador, él leía el sermón, y mientras él leía el sermón, la gente que estaba en el templo o en la congregación donde estaba predicando pensaban que literalmente la tierra se le abría y caían al infierno, porque el Espíritu Santo traía convicción de pecado. Convicción de pecado a los presentes, hermano. Pero eran hombres de oración, hombres que buscaban a Dios, hermano. Leonard Ravenhill, un gran predicador británico conocido por sus fuertes prédicas, habla de avivamiento, de oración y de santidad. Una de sus frases era: sin arrepentimiento no hay avivamiento, sin altar no hay fuego, y sin oración perseverante
no hay poder de Dios. La oración debe ser perseverante. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayemos, hermano. No desmayemos en la oración. Si muchos hemos dejado el lugar secreto, volvamos al lugar secreto. Si hemos dejado de orar, volvamos a orar. Digamos: Señor, ayúdame a orar. Leonard ya a los 70 años se retiró, dejó la predicación itinerante y en su casa empezó a interceder por Dios. Un cáncer se le diagnosticó, pero no se preocupó por el cáncer terminal que le dijeron, sino que siguió orando a Dios por la iglesia de su día, pues él la consideraba una iglesia mundana y muy liberal y que había dejado a Dios. Su libro más vendido y conocido, ¿Por qué tarda el avivamiento?, derrumbaba la teoría de las personas de ese entonces que no buscaban a Dios, que no tenían tiempo y que eran muy livianos en la obra de Dios. Para Dios no podemos ser livianos, hermano. Yo no te digo que ore 8 horas, no, ni 10 horas, ni 5 horas. Pero procura siempre ir al lugar secreto cada día. Cada día empieza a hablar con Dios. Empecemos a hablar con Dios. Empecemos a hablar con Dios. Quizás en la madrugada nos levantamos, quizás muchos se levantan al baño. Toma ese tipecito ahí. Dobleguemos esta carne que nos pide cama y abrigo. Pues el día se torna muy rápido. Me levanto corriendo, me cambio por el trabajo, los niños, la comida, el estudio, y no hay tiempo para doblar rodillas. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos lleve. David Wilkinson decía: Señor, bautízanos con angustia, bautízanos con angustia y bendícenos con quebrantamiento. Nehemías fue bautizado con angustia. Cuando Nehemías escucha cómo está su ciudad, Jerusalén. Capítulo 1 de Nehemías, él pregunta porque Ananí, uno de sus hermanos, llegó y le preguntó: oye, Ananí, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los que quedaron de la cautividad? ¿Cómo está mi amada Jerusalén y el templo? Nehemías, la noticia no es buena. Las puertas han sido quemadas, las murallas han sido derribadas, el templo fue saqueado y han quedado los pobres en gran oprobio y calamidad. Cuando Nehemías escuchó esto, dice él: me senté y lloré. Hice ayuno, lamento y clamé a mi Dios. Y dije: Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Él dice: hemos pecado, hemos dejado tus leyes y tus mandamientos. Por eso vino este juicio y calamidad, porque te hemos dejado, Señor. Perdónanos. Y él pide perdón por su pueblo, así como Daniel oró pidiendo perdón cuando se escuchó, que se dio cuenta que se cumplieron los 70 años de la cautividad que el profeta Jeremías había dicho. Daniel va en oración a Dios y él pide perdón. Daniel no había pecado, pero él pide perdón por su pueblo. Hoy pedimos perdón, Señor. Aleluya. Pedimos perdón, Padre amado, si te hemos ofendido, si nuestros corazones han ennegrecido,
y somos fríos espirituales, si dejamos que las emociones nos muevan y con ellas nos contentamos, Señor, ante que tu palabra, perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos a orar fervientemente, a buscar tu rostro, a buscar tu poder. Como David oraba en el Salmo 61 diciendo: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Señor, de madrugada te buscaré en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, hermanos, buscar al Señor para ver su poder y para ver su gloria. Yo quiero ver su gloria. Yo quiero ver su gloria. Yo quiero ver su gloria. Moisés dijo: muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria. Si muero en el intento, no importa, pero yo quiero ser un buscador de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. No hay edad para buscar a Dios. No hay edad para no ser lleno de la presencia del Señor. No hay edad. Los adolescentes pueden ser llenos del poder de Dios. Los ancianos pueden ser llenos del poder de Dios. Los jóvenes pueden ser llenos del poder de Dios. Tú puedes ser lleno, porque la promesa del Espíritu Santo es para los que están cerca y para los que están lejos. Es para todos aquellos en cuanto el Señor llamares. Lo que Él llamare, Él te llamó. Es para ti la promesa del Espíritu Santo de Dios. David Brander era tan intenso en la oración que él oraba en el pavimento frío de la nieve. Fue misionero a los indios en Estados Unidos de pieles rojas, y él oraba y era tan intenso en la oración en la fría nieve que el hielo debajo de él se derretía por el calor de su cuerpo. Que Dios nos haga hombres y mujeres de oración. Si queremos ver la mano de Dios obrando en nuestro barrio, necesitamos